política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy me voy a dar el lujo, la verdad, de conversar con la doctora Catalina Pérez Correa. Ella es una de las personas más conocidas, más citadas, cuando se habla de política de drogas, cuando se habla de los problemas jurídicos y sociales que están asociados a la producción, a la distribución, al consumo de las drogas y a la criminalidad que está en torno de este tema. Catalina, gracias por aceptar venir a esta conversación. De verdad es un honor. Muchas gracias a ti, Mauricio, por el tiempo y el espacio. Oye, Catalina, he escuchado repetidamente, déjame entrar directamente, algunos expresidentes de América Latina, incluyendo al presidente Zedillo, han mencionado la necesidad de modificar la política de drogas en México y en América Latina, yo diría en el mundo entero. ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen? Bueno, porque lo que ha dado como resultado la política de drogas es pues un desastre en términos de una evaluación, si se hace una evaluación de la política pública. Se supone que la prohibición, que esa es la actual política de drogas que rige la mayoría de las sustancias y la mayoría de los países en el mundo, lo que busca es que la gente no consuma. Sí. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta en estudiando este tema es que la gente consume porque les da placer, porque les gusta, por distintas razones. Y lo que ha hecho la política prohibicionista es ocultar ese consumo, mandarlo a los mercados clandestinos, donde se convierte en una actividad peligrosa porque el Estado no está regulando qué es lo que las personas consumen, pero además porque termina generando estos mercados negros, que es el caso que pudimos ver en Colombia y que ahora hemos visto en el caso mexicano, en el cual se fabrican unos mercados negros muy poderosos que llevan a mucha violencia, a la corrupción de instituciones, y sobre todo, al final del día, ni siquiera se protege la salud o se reducen los consumos como pretende la política. Vi, por ejemplo, que los países donde, bueno, en Estados Unidos ya ha venido corriendo la legalización, en realidad es la no penalización del consumo de marihuana, creo que es así como hay que frasearlo, ¿no? Pero ahora se duelen del fentanilo, o sea, pues da igual, acabó siendo una cosa por otra. A ver, yo no diría que terminó siendo una cosa por otra. Ahí ha cambiado mucho porque la cannabis lleva estando con mercados regulados de distintas formas desde los años 70 en Estados Unidos. Okay. Uruguay fue el primer país que dijo, yo voy a violar los tratados internacionales que prohíben la regulación de cannabis. Regularon desde la siembra, las semillas, el cultivo, la venta de cannabis en todo el país. Canadá ya hizo lo mismo y ahora en Estados Unidos la mayoría de los estados tienen una forma u otra de regulación y lo que ha sucedido con eso es realmente impactante. En la mayoría de los estados no ha aumentado el consumo en adolescentes, que era algo que preocupaba mucho. Pero lo que sí hemos visto es esto que mencionas, que es la explosión de consumo de fentanilo. Y eso, de nuevo, nosotros lo podemos rastrear como una consecuencia de la prohibición. Okay. Se trató de impedir que las personas utilizaran heroína, que la heroína está fabricada con la planta de la amapola, se produce una goma, la goma de opio, Okay. y con eso se produce la heroína, y los gobiernos lo que trataron fue de impedir la proliferación de los mercados ilícitos de heroína, pero a la par que eso estaba pasando, el fentanilo se empezó a fabricar. También algunos de los derivados de los opiáceos empezaron a utilizar
para cuestiones médicas, para Ok. cuestiones de dolor. Ok. Y en Estados Unidos lo que pasó es que médicamente se empezó a recetar con mucha facilidad a las personas que tuvieran padecimientos o dolores crónicos, que estuvieran hospitalizados con algún tipo de dolor, sin prevenir el hecho de que son sustancias que sí son muy adictivas. Y entonces se recetaban muy fácilmente durante Ya 2 se semanas, quedaban. luego se lo quitaban a las personas y pues Claro. acudían al mercado negro. A diferencia de la heroína, lo que ha resultado es que el fentanilo es de una producción muy barata. Vienen precursores de Asia, hacia América, Sí. se produce de manera muy barata. Ahora, antes México era uno de los principales productores de amapola en el mundo, ahora Sí. somos uno de los productores de fentanilo. Y las dosis mortales de fentanilo son mucho menores a los que son las de la heroína. Y entonces son cuestiones bien distintas el consumo de cannabis a lo que ha sido la crisis de fentanilo que hoy está viviendo Estados Unidos. Ok, pero antes de irnos al primer corte, Catalina, creo que nos queda minuto y medio por ahí. Déjame entender, ayúdanos a entender, cuando se legaliza, así es como hay que decirlo, de entrada, me gustaría entender eso, legalizar el consumo de cannabis o no penalizar el consumo de cannabis, no es lo mismo. A ver, a mí me gusta más la palabra regular. Se Ok, regula el consumo y se regula y se permite otro tipo de conductas relacionadas con la cannabis. ok, Hoy, por ejemplo, en el caso mexicano, la regulación establece que el consumo no es delito, eso pero es. todo lo que necesitas para llegar a consumir sí es delito. Entonces tenemos una regulación, pero es una regulación prohibicionista que de facto no permite el consumo. Y ridícula, ¿no? Porque además si consumes tienes que encontrar la cadena para consumir. Sí, bueno, y ese es parte del problema. Si quieres, ahorita lo que podemos platicar es qué es lo que Sí, sucede cuando las personas intentan consumir en un país como México, en el cual se supone que no está prohibido o sí, penalizado el consumo, pero en realidad sí lo está. sí, ayúdanos a entender eso cuando regresemos del corte. Pero antes de irnos al corte, una línea más. Hacer viable el consumo de cannabis como en Uruguay, efectivamente produjo paz, produjo una situación social menos violenta con las drogas. Yo creo que depende mucho de la forma en la que se regule, por un Ok, lado, y de las condiciones en las cuales se da esa regulación en el país. Uruguay para nada se compara en términos de violencia con México. ok, Eh, perfecto. Es un dato importantísimo. Déjame ir a un corte, Catalina, y volvemos a esto. ¿Por qué en Uruguay funciona? Y que nos expliques este asunto de la cannabis. Me parece importantísimo. ¿Te parece? Me parece. Vamos a un corte. Estamos con la doctora Catalina Pérez Correa hablando de drogas. No se vayan, volvemos rápido. Estamos de vuelta con Catalina Pérez Correa y nos prometimos que al volver regresaríamos para tratar de redondear, Catalina, esto de la regulación del consumo, bueno, producción, distribución y consumo de cannabis en particular. Y nos decías, en Uruguay pues les ha funcionado. Claro, a ver, en Uruguay no, también fue una regulación muy restrictiva. Por ejemplo, el Estado puso reglas en las cuales solamente las semillas que aporta el Estado son las que se pueden Ok, plantar ok, y por lo tanto vender. Entonces no se permite como el desarrollo de semillas como existe en Estados Unidos. ok, Me parece que es más interesante como análisis de regulación lo que sucede en Estados Unidos. ok. En Estados Unidos han pasado varias cosas. Una es que las leyes federales no han cambiado, entonces a nivel federal sigue siendo un delito producir, vender Ándale. productos de cannabis, pero a nivel local se cambiaron las leyes y el gobierno federal dijo yo no voy a intervenir en lo que están haciendo, aunque es contrario a las leyes federales. Entonces Ok, hay distintas regulaciones, hay regulaciones
como ha pasado en el estado de Pero ¿cómo? Colorado, en el cual... Perdón que te interrumpa, pero ¿cómo? El FBI, por ejemplo, puede intervenir de repente y considerar ilegal lo que, yo qué sé, Texas considera legal. Podría Ah, hacerlo caray. en los casos, por ejemplo, en el caso de Colorado, están los dispensarios, tú entras, hay, por ejemplo, comestibles, ¿no? Hay una zona donde está la hierba que compras, pero también hay otra parte de los dispensarios en los cuales puedes comprar chocolates, puedes comprar Anda, gomitas, hay ok, refrescos. Hay unos estados en los que dijeron, no, a mí no me parece buena idea eso porque son peligrosos para los niños. claro. En los hogares en los que hay niños puede ser que un niño consuma eso y terminan hospitalizados. Entonces no vamos a permitir eso. En algunos estados se permite algún grado de publicidad, en otros estados es más restringido. Entonces lo que ha pasado en Estados Unidos es un experimento bien interesante porque primero, ese dinero no puede ingresar directamente al sistema financiero, porque el sistema financiero está regulado a nivel federal, a nivel nacional, y entonces cuando uno va a comprar estos productos lo tiene que hacer en efectivo en los dispensarios y ahí ya después ven cómo lo meten. Entonces ha Qué sucedido cosas barbaridad. interesantes porque está todavía un poco alejado de el sistema pues más capitalista o más Sí, sí, es empujado como soto por voce, ¿no? eh, Tolerado, digamos. Exacto, y entonces pues hay ahí sistemas que son distintos. En el caso de Canadá, por ejemplo, hay regulación que se enfatizó mucho la justicia social, en el cual lo que se reconocía es que se produjo un daño a ciertas comunidades y entonces lo que querían con la regulación es, bueno, ¿cómo le hacemos para poder beneficiar a estas comunidades para de alguna forma que la regulación de estos productos le devuelva a las comunidades el costo que tuvo la prohibición? Ah, Y entonces también eso ha sucedido en algunas partes en California, ¿no? ¿y a En el qué cual, comunidades se refieren, Catalina? pues por ejemplo, que cierto porcentaje de las licencias que se dan para tener tiendas se le den a las comunidades afroamericanas. Ah, ok. O, por ejemplo, esto lo han hecho en distintos países, que todos los antecedentes penales que tienen que ver con delitos relacionados con cannabis se extingan y no aparezcan ya en los expedientes de las personas, ¿no? Ya, ok. Que Qué hay otros importante. lugares en los cuales los impuestos que se cobran de los productos de cannabis se van para financiar escuelas en las comunidades más afectadas por el encarcelamiento masivo que hubo en Estados Unidos. Ok. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden jugar. El caso mexicano me parece que es bastante triste porque lo que ha sucedido, y esto sí es importante decirlo, Sí, la cannabis ahora hay grandes intereses comerciales detrás de la cannabis. eso percibo, sí. Fox se Los ha metido, canadienses ¿no? tienen Claro, los canadienses tienen importantes empresas que se Ujú. dedican a esto y sabemos, Ah, te han refieres venido a al los Congreso internacionales, mexicano a claro. tratar de empujar cierta regulación que los beneficia. También están en países en Asia, en países africanos, empujando esta regulación, por ejemplo, en que los países pongan reglas de trazabilidad de semillas, que es lo que se trató de poner en México, diciendo esta semilla tiene donde se venda tenemos que saber el origen de esa semilla y esa semilla se tuvo que haber comprado de alguien que lo produce legalmente. Uy, ¿Quién produce semillas legalmente en el mundo? Pues hasta ahorita solamente Canadá ok. y Uruguay, ¿no? Y entonces es una forma de proteger el mercado canadiense desde la regulación interna, ¿no? Y entonces pues sabíamos que en el Congreso mexicano llegaban con portafolios de dinero con los senadores para decirles No me apoya este digas. tipo de regulación que al final, más que beneficiar a los productores mexicanos, los perjudicaba y beneficiaba ya a las empresas que ya tienen pues todo un camino recorrido en la producción de semillas. Qué barbaridad. Nos ibas a contar hace un momento y está corriendo este segundo. ¿Qué pasa en México con alguien que consume? ¿Por dónde pasa alguien que consume cannabis en México? Bueno, en México no nada más la cannabis, hay distintas sustancias, el MDMA, el LSD, la psilocibina, la mescalina, que es el peyote, están prohibidas.
lo que la ley dice es que el consumo no está prohibido, sin embargo, la posesión en cualquier cantidad de estas sustancias es un delito. En cualquier Entonces, cantidad. en cualquier cantidad, así si traes un gramo, medio gramo de cannabis, un cigarrillo de marihuana fumado a la mitad, es un delito. ¿Y cómo? Lo, Pero cómo, a lo, ver, perdón, es que es importante entender esto. El consumo está permitido, pero traerlo está prohibido, ¿eso estás diciendo? Este está prohibido. Está Entonces, ¿cómo prohibido puedes poseer. consumirlo si no lo Bueno, traes? pues es que eso es el engaño de la regulación. Supuestamente tenemos una regulación que protege a los consumidores, que está basado en la protección de la salud y en el fondo lo que hace es criminalizar a las personas que usan. Lo que nuestra ley establece son umbrales, que hay distintos países en América Latina, por ejemplo, que establecen umbrales, que son básicamente cantidades fijadas por los legisladores en el cual dice, a partir de esta cantidad se entiende que eres narcomenudista o que ya estás en tareas de narcotráfico. Ok. Por debajo de esto vamos a asumir que eres consumidor, pero está penado o no está penado, pero de todas formas cometiste un delito y la policía tiene facultades para detenerte, llevarte a la agencia del Ministerio Público, ese es el caso mexicano, y el agente del Ministerio Público tiene que decretar el no el ejercicio de la acción penal y mandarte a una institución de salud para que puedan ayudarte con tu adicción. Espera, eso yo creo que hay que explicarlo despacito porque tiene además implicaciones penales evidentes. Entonces, permíteme ir a un segundo corte, Catalina, y rogarte que esa secuencia la desarrollemos, si no te importa, al volver del corte. Claro que sí. Estamos con Catalina Pérez Correa, no se vayan, es muy, muy interesante. Estamos de vuelta con Catalina Pérez Correa, que nos ha estado explicando, la verdad es que de manera muy didáctica, muy clara, pues los problemas que tiene alguien en México que consume cannabis, a diferencia del caso de Uruguay, de Canadá, de los Estados Unidos, entre otros países, en Europa también se permite. Pero entonces, a ver, Catalina, déjame entender esto. Una persona que tiene una maceta de cannabis, de marihuana, ¿está cometiendo un acto ilegal? Sí, no nada más un acto ilegal, está cometiendo un delito de cultivo de una planta que está controlada y que está prohibida. Y nada más quiero decir, estas reglas no solo son para cannabis, lo mismo si tienes plantas hongos de psilocibina o si tienes LSD, éxtasis, cualquiera de estas sustancias que están en la Ley General de Salud, aplican las mismas reglas. Bueno, los guirráricas aquí con el peyote, ¿no? Están todos ilegales. No, ahí no, porque hay una reserva para las poblaciones indígenas en ese caso, pero si tú o yo quisiéramos ir a consumir peyote, además hay otros delitos porque son plantas que están protegidas por las normas de protección ambiental. Entonces, además de los delitos de drogas, se cometen delitos ambientales, que en el caso del peyote también es algo muy absurdo porque muchas personas ahora tienen el deseo de tener la experiencia de probar la mezcalina, sí, así como la psilocibina que hay los hongos en Oaxaca, en distintas partes de México. Pero en el caso del peyote es bien difícil que crezca y si lo cultivan cometen delitos y entonces pues están básicamente deforestando los desiertos de México, acabándose el peyote que supuestamente es una especie protegida, pero por estas mismas normas no hay posibilidad de plantarlas y entonces pues se están extinguiendo, ¿no? Es realmente una pena que el efecto que tiene las normas es justamente el contrario al que se está buscando. Catalina, ya anticipo que tendremos que hacer un segundo programa para que nos expliques, así como lo estás haciendo ahora con palitos y bolitas, las consecuencias penales, jurídicas y de violencia que toda esta pésima regulación está trayendo al país.
Pero antes de que acabe quisiera todavía concentrarnos en la política de drogas. Quiere decir que la política de drogas en México es un galimatías para acabar pronto. O sea, se permite, pero no se permite, se auspicia, pero se sanciona. Pero es una simulación, Catalina, en el fondo. Pues no, o sea, yo no diría que es una simulación, creo que es un régimen prohibicionista hecho y derecho, y la única simulación que hay es en pretender que somos un país tolerante hacia los consumos de sustancias, que no es el caso. Está penado. Quizás la única salvedad que sí es importante decir es el caso Smart que llevó México Unido contra la delincuencia en la Suprema Corte de Justicia, en el cual, y esto sí es importante, no se pidió que la Corte revisara un caso en el cual una persona hubiera cometido un delito relacionado con posesión, con suministro, con transporte de cannabis, sino que lo que hicieron fue pedir una autorización a la COFEPRIS, que es la instancia que regula las sustancias, los alimentos en México. Sí. Le pidieron una autorización a la COFEPRIS varias personas para poder plantar, transportar, comprar, consumir cannabis. Y la COFEPRIS les dijo, no te puedo dar un permiso porque eso está prohibido bajo las leyes de la Ley General de Salud. Y entonces con eso se iniciaron los amparos y el litigio del caso Smart. Lo que la Corte terminó diciendo es la COFEPRIS sí tiene la obligación de darle permiso a las personas en caso de que lo soliciten, porque es un derecho de las personas y se defiende ahí el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Exacto. De consumir una sustancia si quieres hacerlo, pero solo en el caso de la cannabis. Entonces, si yo por ejemplo, tengo un permiso de la COFEPRIS para poder consumir, plantar, transportar cannabis con las reglas que la COFEPRIS dio, y lo que también ha generado un sistema muy injusto, porque algunas personas que conocen esta ruta legal que se puede llevar a cabo, tenemos permiso y el resto de las personas no, y siguen siendo detenidas, encarceladas incluso por posesiones de pequeñas cantidades de cannabis. Nosotros hace poco hicimos un estudio en el estado de San Luis Potosí en el cual revisamos expedientes de la Fiscalía de 2 o 3 años, no recuerdo si fueron 2 o 3 años, revisamos los expedientes y encontramos que el 100% de los casos, 100% de los casos de drogas en el estado eran posesión simple de distintas sustancias. No me digas, 100%. Metanfetamina y algunos eran metanfetamina, otros eran cannabis. Y la posesión simple es un delito en el cual se pasó el usuario del umbral, que son en el caso de cannabis 5 gramos, en el caso de la cocaína es medio gramo, y se considera este delito de posesión simple que lleva hasta 3 años, 7 meses de cárcel. No tienes que tener la intención de suministrar, la intención de vender, simplemente por haberse pasado el umbral que está tolerado por la ley, ya estás cometiendo ese delito, que eso es lo que le pasa a muchas de las personas usuarias. Los detiene un policía, se dan cuenta que tienen 1 o 2 cigarrillos y pasan 2 cosas. Una es el policía le dice, si no me das dinero, voy a decir, vamos, y te voy a poner esta otra bolsita extra y ya vas a estar cometiendo el delito de posesión simple y te vas a la cárcel. Dame este dinero y te suelto ahorita. Entonces, lo que ha dado pie, además de todo lo que habíamos hablado, la violencia, la generación de mercados ilícitos, el peligro para los usuarios, porque no sabemos lo que estamos consumiendo cuando acudimos al mercado negro, es que además se llenan las cárceles de gente que no cometió delito y se da oportunidades para que los policías extorsionen a las personas que están en esta situación. Pues sí, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos queda 1 minuto. Catalina, te ruego que hagamos este segundo programa para hablar de eso, de las consecuencias penales, pero en estos segundos de cierre, si puedes, si no te importa, de este programa, te ruego que nos digas qué hacemos. ¿Hay que cambiar la regulación? ¿Para qué? ¿Se puede decir brevemente? Hay que cambiar la regulación, no nada más para cannabis, también para otras sustancias. Es absurdo que el Estado esté todavía a estas alturas sosteniendo una política que lleva ya 100 años demostrando ser un fracaso, pero que además ha llevado a la violación masiva de derechos fundamentales, no nada más en México, sino a lo largo del continente.
No podemos, por ejemplo, entender el caso de Ayotzinapa si no entendemos la política de drogas en este país. Ha llevado realmente a mucho sufrimiento, al deterioro de nuestras instituciones. Urge cambiar la política de drogas, pero seriamente, no como se ha dicho, en el cual solamente pues verbalmente se afirma que tenemos una política respetuosa de los derechos y en el fondo lo que tenemos es una política que permite a las fiscalías y a los policías extorsionar a la gente. Catalina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que cerrar aquí el programa, pero quedas, por favor, invitada a una segunda conversación. Estuvimos con Catalina Pérez Correa. Muchas gracias. La política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.